El Facu Campazo valora volver a Europa. ¿Será el Real Madrid? Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, volvemos a hablar del Facu, efectivamente, chavales, porque en el día de hoy, en las últimas horas, bueno, ya días atrás ha hablado este tema, pero en las últimas horas, pues ha salido un artículo de Mike Maestre vía Diario AS, que suele ser una persona que siempre está cerca de todo lo que tiene que ver con la información de NBA, de los jugadores europeos que juegan también allí, o jugadores extranjeros de NBA, y es que, obviamente, el Real Madrid está necesitado de un base, y muchos postulamos que el Facu Campazo es la opción ideal. Pues bien, Mike Maestre en esa línea precisamente apunta a que en el caso de que tras su contrato bianual que la ha relacionado contractualmente con Denver Nuggets al expirar dicho contrato, pues bien, si no encuentra una buena opción en una franquicia NBA, su opción será sí o sí volver a Europa, y que el Real Madrid está atento a la situación. ¿Qué quiere decir atento? Pues hacer exactamente lo mismo que hizo con Gabby Deck, y desde el canal os apuntamos que efectivamente, ya hace tiempo os lo dijimos, el Real Madrid está muy interesado con Facu Campazo. De hecho, el Real Madrid ha hablado con Facu Campazo, ¿vale? Para saber qué tal está, cómo le va, qué tal todo. Hay un buen feeling, a diferencia de Deck, que es verdad que se hablaba de que no había una buena sinergia entre la directiva y Gabby Deck, que no era tan así, pero la relación con Facu es buena. Pues bien, si Facu Campazo vuelve a Europa, el Real Madrid es la primera opción. El Real Madrid sería la primera opción, y eso también lo apuntamos nosotros en su momento. Así que, bueno, creo que es un tema tremendamente interesante para el Real Madrid de básquet. Necesita un base como el Comer. A sus 31 años, el Facu ha demostrado ser un base top dentro de Euroliga, a nivel Euroliga. Un jugador que tiene el carácter competitivo, el liderazgo, buenísimo en ambos lados de la pista, y que, pues eso, ya conoce el club. Es verdad que con Gabby Deck hemos visto que ya está empezando a volver a ser el Gabby Deck que conocíamos, ha tenido un proceso de readaptación. Con Facu veremos si fuera así, pero vamos, a mí me parece un fichaje de manual que debería hacer el Real Madrid. Aún tiene 2 o 3 años probablemente al máximo nivel, físicamente se cuida muchísimo, no ha tenido ninguna lesión grave, a diferencia de otros jugadores pasando la treintena. Entonces yo creo que sus condiciones realmente, insisto, son totalmente aptas y buenísimas para el Real Madrid, y que el Real Madrid tiene como prioridad de cara a la próxima campaña fichar a un base, viendo el nivel, cada una de sus circunstancias, de Nigel Williams-Goss, de Tomás Hurtel, y viendo la lesión grave que ha tenido Carlos Alocen. Así que ahí está Mike Maestre vía AS, que nos vuelve a hablar del Facu Campazo. Al Facu, que, pues eso, en el caso de que no le salga una oferta interesante, jugosa a nivel deportivo, a nivel económico, si no le sale una buena oferta, pues lo dicho, su opción es Europa, y la primera opción es el Real Madrid.